Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos seguir pues con la clase de Depth and Time Data Types and Tools, es decir, Depth and Time Data Types, es decir, los tipos de datos de fecha y hora y las herramientas para manejarlos, de la página 318 del libro de West, segunda edición, y 358 de la tercera edición de él. Bueno, entonces hasta ahora nuestro objetivo de aprendizaje es aprender a crear datos de tipo DateTime en Python y a manipularlos con la librería estándar de Python. Entonces estos tipos de DateTime lo delimitamos entre tilde inclinada a la izquierda, que es la tilde que está bueno, pues de la P en mi teclado a 3 teclas a la derecha. Aquí entonces eso nos permite en esta edición en línea Markdown que cuando corremos en Shift Enter esas palabras nos queden así delimitadas, nos queden con la tipografía de línea de código. Entonces, para que se parezca a la tipografía de línea de código de Python, porque DateTime es precisamente un objeto propio de Python. El cuestionario que tenemos hasta ahora para realizar labores de memorización, para establecer un diagnóstico de presaberes sobre la librería estándar de Python llamada DateTime. La primera pregunta es: ¿qué es la librería DateTime en Python y para qué se utiliza? Y ella es una librería estándar de Python que proporciona clases para manejar fechas y horas. Se utiliza para realizar operaciones relacionadas con el tiempo y las fechas, como cálculos de tiempo, formateo de fechas y manipulación de zonas horarias. Ya veamos esta otra, y es: ¿cuál es la diferencia entre strftime y strptime en la librería de DateTime? Y la respuesta es que strftime se utiliza para formatear un objeto de time en una cadena de texto según un formato específico, mientras que strptime se utiliza para convertir una cadena de texto en un objeto de time según el formato específico. Entonces, en definitiva, pues estas dos funciones nos sirven es para hacer conversiones entre cadenas y objetos de time y entre de time y cadenas. Y aquí, bueno, otras de las preguntas es que qué método se utiliza para comparar dos objetos de time en Python, y se utiliza el operador de comparación estándar menor, menor igual, igual, el doble igual, signo de admiración igual, y mayor igual y mayor para comparar dos objetos de time. Esto me hace recordar que estos operadores de comparación se requiere en esta unidad de Python. Entonces aquí vamos a ir a investigación didáctica en ciencia de datos, a tomar los cuadernos nuevos que tenemos para dentro del curso de Machine Learning en la parte de Python. Bueno, me enseña datos, estructuras de datos, funciones y controles de flujo, librerías, operadores de comparación. Así ya lo teníamos, operadores de comparación. Ya tenemos entonces el cuaderno para operadores y el de evaluación de los mismos. Y ya pues seguir avanzando en el diseño de ellos, de estos operadores, que como vemos aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6 operadores de comparación en Python. Entonces todo el científico de datos debe de conocerlos. Entonces aquí se genera pues ese cuaderno para hacerlo. Aquí nos falta el vínculo al programa del curso. Entonces aquí pues bueno, nos vamos a aquí a Marco-Canas, a didáctica en ciencia de datos, y en el curso de Machine Learning, en la parte de la unidad sobre introducción a Python para ciencia de datos, colocar los operadores de comparación, que son prerequisitos necesarios para los demás módulos. Entonces aquí en operadores de comparación en Python, bueno, pues uno irá a ese cuaderno de operación. Bueno, pero necesitamos aquí es el programa del curso. Entonces para el programa promoción, evaluación,
aquí en curso de Machine Learning, en la unidad 0, sobre el plan del curso, programa del curso de Machine Learning, este vínculo que lleva a las personas a este vínculo de descarga de la parte superior derecha, y aquí ya le ponemos entonces a nuestro cuaderno ese vínculo que permite a las personas ver el programa del curso, que cada vez se va actualizando más. También esta parte de operadores de comparación en Python. Entonces aquí es entonces aprender a hacer comparaciones entre variables booleanas. Entonces aprender a hacer comparaciones entre variables booleanas, y esas variables booleanas, recordemos que son las que asumen valores true o false, uno de los dos. Aprender a hacer comparaciones. Entonces aquí en la secuencia conceptual pues tenemos entre esos operadores el operador igual. Vamos a poner todos en el mapa conceptual. Entonces aquí tenemos que son el menor igual e igual. Entonces pongámosle aquí en ese mismo orden. Miremos acá el operador menor. Bueno, pongámosle aquí el operador menor que después sigue el operador menor o igual, el operador de comparación menor o igual, el operador menor o igual. Después sigue también aquí el operador diferente. Entonces el operador diferente, aquí lo ponemos el operador diferente. Entonces aquí el operador diferente, que es signo de admiración igual, y así. Entonces así ya, y después el operador mayor y mayor igual. Entonces aquí el operador mayor y el operador mayor igual, y el operador mayor o igual. Y aquí ya borramos este otro que sobran en este mapa conceptual, y así vamos avanzando más en cada uno de los elementos que van dentro de este curso para ciencia de datos de Python. Bueno, ciencia de datos con Python. Entonces aquí control S, y operadores de comparación. Aquí ya no están las múltiples actividades que se van a hacer con ellos, y tareas para realizar. Entonces también se le pondrá tareas previas a la clase y después de la clase a los estudiantes que hagan el curso. Entonces cada vez los vamos diseñando mejor, de tal manera que les quede todo muy completo para garantizar su aprendizaje. Tareas para realizar en clase y luego las tareas para realizar después de la clase. Entonces hacerle la asignación de ellas también. Aquí, bueno, ya con eso nos queda entonces un mejor diseño, y ya con esto actualizamos en el repositorio, que es el operadores de comparación, seguimos en el diseño de esta clase, que nos quede completa para los estudiantes con sus tareas y su cuaderno de evaluación respectivo. Entonces así volvemos otra vez a las preguntas.
para esta clase sobre los objetos de time y las herramientas para manejarlos. Y la última de las preguntas esta es: ¿cuál es la diferencia entre fecha y hora ingenua y fecha y hora consciente en la librería de time de Python? Y la respuesta es que la fecha y la hora ingenua no contiene información sobre la zona horaria, mientras que una fecha y hora consciente sí lo hace, lo que permite realizar conversiones entre diferentes zonas horarias y realizar cálculos de tiempo precisos. Recuerde que estos son solo ejemplos de respuestas. Los estudiantes pueden proporcionar respuestas con matices adicionales o diferentes enfoques, lo cual es normal y enriquecedor para el aprendizaje. Entonces aquí ya nos siguen con estos otros, en las que se establecen prerequisitos conceptuales, entre los que están la manipulación de fechas y horas, que es tener una comprensión básica de cómo se representan las fechas y horas en Python, incluidas los formatos de fecha y hora, las operaciones de tiempo y las zonas horarias. Bueno, entonces aquí ya vamos actualizándolo mejor. Y aquí también otros conceptos, y es la práctica con ejemplos prácticos. Y es: la práctica es fundamental para consolidar el aprendizaje. Trabajar en ejemplos prácticos relacionados con el manejo de fechas y horas en Python ayudará a internalizar los conceptos. Y para esa práctica nosotros estamos utilizando los datos, que le vamos a poner el vínculo, los datos de Antioquia Mira Social. Entonces AMSC de Antioquia, datos de, entonces aquí le ponemos datos de Antioquia Mira Social y le ponemos el vínculo para que los puedas bajar, gracias al servicio de este grupo investigativo asociado a la Universidad de Antioquia. Control C, aquí le ponemos el vínculo, control V, y aquí partimos la línea, y aquí también, y aquí también. Y bueno, entonces aquí ya sigue que para el diseño de la clase tengamos en cuenta algunos problemas de aprendizaje. Seguimos con el concepto de zonas horarias, muy importante. Colombia creo que está en la zona horaria -5. Él también se la puede dar a 1 a partir de uno de sus atributos que ya vimos asociado a la librería de time, que era TS-Info, Base Type for Storing Time Zone Information. Vimos de que TZ-Info nos daba en la tabla 11.1 otras funciones, en este caso la que nos da la zona horaria de donde estemos localizados, de donde estemos corriendo el código. Entonces habíamos visto esa parte. Aquí ya para el mapa conceptual tenemos de time data types, la librería de time. También tenemos, bueno, otros conceptos importantes, es la zona horaria. Entonces aquí hoy le agregamos lo de la zona horaria, y lo de hora ingenua y hora no ingenua. Podemos quitar y luego hemos visto que the Python Standard Library includes data types for date and time data, as well as calendar relate functionality. Y the datetime time and calendar modules are the main place to start. The time type, or simply the time, is widely used. Entonces aquí recordemos su pronunciación y su significado, la que nos dice que la librería estándar de Python incluye tipos de datos para fecha y hora, y también los relativos a funcionalidades de calendario. The time and calendar modules are the main place to start. Entonces
es decir, de dead time, los dead time y time en Calendar Module son los lugares principales para empezar, y ahí es donde va a empezar precisamente en dead time y time. Calendar casi no lo hemos utilizado, y dead time.deadTime type or simply dead time is widely used, es widely used, es decir, es usado ampliamente. Y para traerlo, pues con la sentencia from dead time import dead time, los traemos, creamos con el método now, podemos traer la hora, la fecha y hora ingenua, porque no tenemos la zona horaria, y la podemos ver. Miren que nos queda dead time 2024 marzo 10 a las 8:40 con 40 segundos, y estos son los microsegundos. Podemos sacar año, como hemos dicho, con el atributo year, con el atributo mes, el día, en este caso 10, la hora con el atributo hour, minute para los minutos, second para los segundos, y microseconds para los microsegundos. Y the time start but the date and time down to the microseconds. Entonces dead time almacena ambos, la fecha y la hora, bajo los microsegundos, la fecha y la hora bajo los microsegundos. Entonces con este ya tenemos fecha y hora. Time delta represents the temporal difference between two the time objects. Time delta entonces es una diferencia temporal. Entonces yo aquí puedo obtener un time delta creado así como delta al tomar una fecha y restarle otra, por ejemplo, creadas con la función deadTime. Entonces la función deadTime, que se evalúa en enteros, entonces la función deadTime que se evalúa en enteros para crear objetos deadTime. Entonces la función deadTime que se evalúan en enteros para crear objetos de time, y restamos objetos de time para obtener time deltas. Y aquí pues en esta diferencia podemos de marzo 3 a marzo 10, pongámosle de marzo así ya, pues en este caso si no lo va a dar con positivo, bueno, lo siguió dando negativo. Pongámosle aquí que para que sea positivo lo ponemos final menos inicial, entonces aquí le ponemos 3 para que sea el 10 de marzo menos el 3 de marzo, y así me da diferencia positiva. Y time day me dice de ese delta dígamelo en días, y de ese delta dígame en segundos, 0 segundos, o la parte que tiene en segundos. Time delta .seconds y time delta.days, cuántos días hay ahí y cuántos segundos. En este caso seconds me dice que 0. You can add or subtract time a time delta. O sea, puedes adicionar o sustraer un time delta o un múltiplo thereof to the datetime object to yield a new shift object. Entonces aquí con time delta traemos al mayor time delta, y con esa función creamos evaluamos en weeks 2 para que nos cree un time delta de 2 semanas, y lo vemos acá. Entonces dice así, un time delta de 2 semanas que tiene 14 días, claro está, y creamos un timestamp, un momento de tiempo, con deadTime.now. Entonces aquí está, es pues toma la hora y fecha actual, un time delta, un timestamp, perdón, y aquí podemos, un nuevo momento será a ese timestamp sumarle el time delta.
Entonces aquí ya me quedaría 2024 marzo 24, es decir, le sumaron 2 semanas a hoy que es 10 de marzo, entonces me quedaría hasta 24 de marzo. Y aquí la tabla 11.1 en la que nos dice que tenemos los major date, time, the time, time delta y tz info. Entonces que con date yo puedo con la función date crear una fecha. Aquí ya creé la fecha y de la librería de time importo time y puedo crear una hora. Aquí la creo y importando the time podemos tomar el momento actual con time.now para tomar la fecha y hora actual y obtengo la fecha obtener la información de la zona horaria con asTimeZone tzInfo. Entonces a now le aplicas el método asTimeZone, zona como zona de tiempo, y luego tzInfo para que te muestre la zona horaria, y así nos muestra que la zona horaria actual es -5. Y ahora convertido string en DateTime, you can format DateTime objects and pandas timestamp object, which I'll introduce later as a string using str on the ftime method passing a format specification. Entonces que yo puedo crear una fecha y hora con DateTime y verla cuando, simplemente llamando a la variable que acabé de crear, ver el tipo de objeto que tengo con type_de_stamp. Entonces aquí es para ver el tipo de objeto de time que tengo. Entonces tipo de dato de Python. Entonces type siempre nos dice el tipo de dato de la variable o el tipo de variable, o el tipo de dato almacenado en la variable. Y con str aplicado a stamp, él convierte eso, ese stamp en una cadena, y con strftime diciéndole el formato, yo puedo convertir ese objeto de time en un objeto de fecha y hora con este formato: año, mes, día, hora y mes, con el año a 2 dígitos. Pues aquí lo puedo poner, y que si lo pongo aquí con formato Y mayúscula me pone el año a 4 dígitos. ¿Y cómo elijo cuál quiero el formato? Pues con esa tabla 11.2 que me dice the time format specification ISO C89 compatible, y nos dice, bueno, con porcentaje Y mayúscula año a 4 dígitos, con porcentaje Y minúscula año a 2 dígitos, con porcentaje M minúscula en el mes a 2 dígitos, con porcentaje D minúscula en el día a 2 dígitos, y así. Y aquí ya pues puedes seguir practicando en eso. Primero creamos un momento actual, entonces tomamos la fecha y hora actual, vemos el tipo de objeto que es y vemos ese momento. Ese momento es marzo 10. Entonces aquí es toma fecha y hora actual, toma fecha y hora actual, y crea la variable momento. Entonces crea la variable momento con la fecha y hora actual. Entonces más bien es como crea la variable momento con la fecha y hora actual a través del método now. Bueno, entonces aquí ya con strftime y con este formato convertimos eso a un formato de cadena según como deseemos, y aquí de otra manera, aquí nada más cuando quiero el año nomás, y you can use these same formats codes the convert string
today using the time strp time. Es decir, usted puede usar este mismo formato de código para convertir cadenas en fechas usando strp time. Entonces aquí tomo, esta es mi cadena, y bueno, pues diciéndole aquí el formato, entonces, y la fecha que creé, y el formato, especificando el formato que tiene, es decir, que tiene el año a 2 dígitos, el mes a 2 dígitos y el día a 2 dígitos, y que está año, mes, día, ya él lo convierte así en objeto de time. O sea que con strf time yo tengo que decirle, tengo que darle la cadena y el formato de fecha de la cadena. Tengo que darle la cadena y el formato de fecha de la cadena. Es decir que tengo que entregar la cadena con la fecha y el formato de esa fecha. Bueno, entonces ya con eso él nos lo convierte en un objeto de time. Y aquí también nos dice, bueno, y si tienes una lista de Python de cadenas de fechas, él te puede convertir eso con una lista por comprensión. Esa función es strtime, para el formato que le entregues para toda esa lista de fechas, te convierte toda esa lista de cadenas en listas de objetos de time. Y aquí nos dice que the time strp time is a good way to parse a date with a known format. Es un buen modo para analizar fechas conocido el formato, para analizar o transformar fechas, pero conocido el formato. Sin embargo, usted puede ser que bit annoyance to have to write a format spec each time, specifically for common date formats. In this case, you can use the parser.parse method in the third-party date util package. This installed automatically when you installed pandas. Es que si usted utiliza detail.util.parser import parse, la cadena, él puede identificar cuál es el formato y así transformarla en un objeto de time sin tenerle que decir el formato de la cadena. Bueno, aquí tenemos habíamos también utilizado y que pandas tiene, si yo tengo una lista de fechas con horas, él con toTheTime puede transformar eso en objetos de time. Entonces que él es capaz de identificar el formato sin tenerse lo que decir. Pandas esto es así mucho mejor para convertir cadenas en objetos de time. Miren que acá 2024 febrero 6 lo convirtió 2024 febrero 6 con hora y todo, lo identificó él rapidito. Entonces pandas nos hace un trabajo muy bueno en convertir cadenas en objetos del time, y además nos muestra Wes que if also handles value that should be considered missing non-empty string, es decir, que si usted tiene una lista en la que hay una fecha faltante, entonces aquí miren que a esta cadena hay una faltante, pues así yo crearía, él puede convertir toTheTime puede convertir a esta lista de cadenas que tiene concatenado una lista de Python con un none, también la puede convertir a toTheTime. ¿Y cómo la convierte? Pues lo que convierte es los que se puedan convertir, los convierte, y el otro simplemente lo convierte en un NAT. Es que él convierte las listas de cadenas con faltantes
también las transforma, solo que los faltantes los convierte en un NAT desde que ellos estén llenos con none. Y yo puedo indexar y ver que ese es un objeto NAT. Y con el método isNull de IDX de pandas, yo puedo pedirle que me indique quién es nula. Entonces me dice, nula es la última, la de las fechas, es la única fecha nula. Entonces que él puede identificar las fechas nulas. Y esta es la parte que nos faltaba llegar, y es que después de identificar las fechas nulas, date until parser is a useful but imperfect tool. Es como una herramienta imperfecta. Note que usted puede reconocer algunas cadenas como fechas y que usted puede preferir que no hacerlo. Por ejemplo, 42 will be parsed as the year 2042 with today calendar date. Entonces que de todas maneras él podría como equivocarse. Vamos a ver, aquí está la pronunciación y la traducción de este. Miremos este, a ver qué tal acá. Miremos este, a ver qué nos quiere decir acá. Control V. Notably, it will recognize some strings as dates that you might prefer that it didn't. For example, 42 will be parsed as the year 2042 with today's calendar date. Sí, en particular reconocer algunas cadenas como fechas que quizás prefiera que no lo haga. Por ejemplo, 42 se analizará como el año 2042 con fecha de calendario de hoy. Entonces, eso es como de los problemas que tendrá el uso de parse. Si yo le pongo aquí 2011, entonces le pongo 2042, entonces aquí nos pone 2042. De aquí 2024, pues bueno, está ahí, no hay como ningún problema, pero vamos a ver, a comprender qué es lo que nos quiere decir, con cuál sería el problema con parse. Vamos a ver, porque él nos transforma las fechas a unas cadenas, a objetos de time. Nos transformaría las cadenas a objetos de time y pero nos muestra como, pero está cuestionando a parser cuando le damos por ejemplo 42. Entonces si le ponemos solo 42, él entenderá 2042. Entonces que si le ponen erróneamente 42 en la primera, él entenderá 2042 como el año 2042, y lo demás esto podría ser marzo 10 como es hoy. Entonces parse tendría ese problemita, ese problema. Nos dice él que generalmente tendría ese problema en el comentario que nos dice él, que note que él puede reconocer algunas cadenas como fechas que quizás prefiera que no lo haga. Entonces que algunas cadenas que uno prefiere que más bien no las vaya a leer como fechas, de que de pronto tienen un error. Entonces él la analizará como un año 2042 en la fecha de calendario de hoy, siendo que uno no quiere que él reconozca eso así. Entonces como que el científico de datos quisiera que algunas fechas que son erróneas él pueda detectarlas, y parser no va a ser capaz de hacerlo, no va a ser capaz, mientras que de pronto pandas sí. Sí puede que lo haga. Entonces valdría la pena como que uno tratara de hacerlo con pandas.
A ver si sí. Entonces nos queda como seguir buscando a ver si de pronto es posible que con pandas él sí pueda hacer esas correcciones. Y aquí ya nos pone que the time object also have a number of locally specific formatting options for system in other countries or language. Vamos a formarlo aquí, control C, miremos a ver, control V. Datetime objects also have a number of locale-specific formatting options for systems in other countries or languages. Los objetos de fecha y hora también tienen una serie de opciones de formato específicas de la configuración regional para sistemas en otros países e idiomas. Bueno, entonces se adapta también a otros idiomas. Y control Z, ¿esto qué? Por Dios, esto cuando hace esto, bueno. Y aquí es que es como que pone líneas donde uno no. Ya sé por qué. Lo que le dimos acá en código sin querer. Y aquí locate specification date formatting. Entonces abbreviate with date name. Entonces aquí nos muestra algunos usos. Abbreviate with date del día, el día de la semana, el nombre del día de la semana. Full with date name, todo el día de la semana, pero completo, porcentaje A. Miremos, entonces ese porcentaje A, siendo que está hablando de que él, bueno, pues si le ponemos en cadenas volver los str, es la parte que estamos trabajando acá. First parse. Bueno, veremos tabla 11.3 que se refiere a lo que podemos hacer con este es el de pandas y este es el de parse. Entonces aquí el de parse, especificarle, de pronto es que a estas cadenas yo puedo ponerle slash porcentaje A mayúscula y evaluar. Entonces aquí me dice que bueno, pues pero eso es en el caso de que la cadena tuviera el día de la semana completo. Como no lo tiene, por eso no me funciona. Eso es para FR time, que es aquí este, y aquí lo transformamos. No, es para cuando yo no str ftime, es decir, cuando yo quiero a un objeto de time tomar también el día de la semana completo. Entonces aquí voy a tomar el momento, mostrarlo, y cuando lo quiero convertir a cadena puedo poner que me ponga también guión porcentaje A mayúscula para que me diga el día de la semana completo. Y sí, entonces aquí ya no aparece Sunday. Entonces es para en el caso de str ftime, en el que yo puedo pedirle el formato para transformar un datetime en una cadena, para convertir desde la tarjeta la tabla. Entonces aquí vamos a ponerlo completico, y es esta tabla que es lo que hacemos. Pues cómo es que utilizamos str ftime. Entonces aquí ftime era con datetime. Entonces simplemente de la tabla, digamos, y le ponemos from datetime import datetime
y cuando los tienes lo que haces es tomar por ejemplo el momento del día, un timestamp, creamos la variable con the time punto now, el momento actual, y luego que lo tenga lo quiero convertir en una cadena. Entonces yo lo quiero convertir en una cadena, entonces yo le digo pues bueno, pues con the time, bueno, pues este timestamp le va a aplicar el método strftime y le digo cuál formato. Entonces le digo pues con porcentaje A minúscula obtengo el día de la semana abreviado. Entonces miren que obtengo sum, y con porcentaje A mayúscula obtengo entonces aquí le voy a poner una nueva línea, control C, bueno, aquí le podemos poner control V, porcentaje A mayúscula, el día de la semana completo, y porcentaje B, abbreviate month name, el nombre del mes. Entonces aquí le podemos poner control V, el nombre del mes con B, y el mes que es March, y con B grande full month name. Entonces aquí control V, B grande, full month name, y así. Entonces así ya vemos cómo nos funciona para yo pedirle el formato de cadena que yo quiera. Entonces en la tabla 11.3 local specific date format es para el formato de fecha que quieras, para formatos locales, para especificar el formato local. Ya, ahora sí, ya con eso podemos ir a la sección 11.2 de series de tiempo de Wes para el siguiente video. Entonces aquí ya podemos seguir adelante. Bueno, vamos a diseñar próximamente las tareas para asignar a los estudiantes. Aquí tenemos una parte y de que vaya al cuaderno de evaluación, de este al cuaderno de evaluación seguidamente. Y muchas gracias.